muchachos, entonces, continuando, ahora vamos a ver los principales étimos con la letra V, así que vamos a iniciar. Tenemos en primer lugar el étimo que nos dice acá, vacante. Ese es conocido, vacante, vacare, seno. Este seno con C ya lo hemos visto en palabras anteriores, ¿ya? Vacante, vacare o seno significan, muchachos, vacío, desocupado. Por eso cuando dicen, quedan 10 vacantes, significa que esos espacios están aún vacíos por llenar. Ya no sé, entonces, eso significa vacante. Y vemos algunos étimos derivados como vacar, significa desocupar. Vamos a vacar a esa autoridad, significa sacarlo de su puesto y dejar el puesto libre, el puesto desocupado. Evacuar. El prefijo E suele significar salida hacia afuera. Vacuar significa dejar un lugar vacío, o sea, salir y dejar vacío. Hay un incendio, vamos a evacuar. ¿Qué significa eso? Vamos a dejar vacío el lugar, tenemos que salir. Y de ahí hay muchos étimos también derivados como vacaciones, significa días no laborables o vacíos en el trabajo, ¿no? Vamos con el número 2, que es un étimo curioso. Vagina. Ya, muchachos, vagina. Vagina significa vaina o estuche. Repito nuevamente, vaina o estuche. Profesor, ¿qué es una vaina o qué es un estuche? Antiguamente se designaba con esta palabra a el lugar que se usaba para guardar las armas, los cuchillos o las espadas. ¿Ven esta estructura o no? La estructura más que lugar, ¿no? A veces hecho de cuero, donde se guardaba el arma, la espada, eso es vaina. Ya, muchachos, a eso se le llama la vaina. Vaina o vagina. Entonces, esto es mucho antes del estudio de la anatomía humana, ¿no? Los antiguos romanos empezaron colocando el nombre y luego cuando los anatomistas franceses ya iniciaron el estudio del cuerpo humano, en el caso de la mujer, vieron que había un lugar, un tubito especial. Miren, ese tubito, ¿eso no? Especial, que es ahí donde entra el pene, como si el pene fuera el sable, ¿ya? El cuchillo, como si fuera la espada. Acá entra y se guarda. Entonces, los anatomistas dijeron, ¡ah, qué interesante eso! O sea, es un lugarcito donde entra ahí. ¿Para qué sirve? Para guardar el sable. La mujer tiene un lugar para guardar nuestro armamento. Entonces le pusieron vagina, y por eso le pusieron vagina. Tú conoces vagina, pero su origen etimológico viene de vaina, estuche para guardar, en este caso, el sable o el cuchillo. Y entonces, sabemos nosotros que la vagina en la mujer es un conducto, ya es un conducto que mide más o menos unos 15 centímetros de longitud, que se puede inflamar por acción de las bacterias. Y la inflamación de la vagina se denomina vaginitis. Vaginitis. Todo lo que está por fuera de la vagina, los labios menores y los labios mayores, todo eso, muchachos, se conoce con el nombre de vulva. Lo voy a repetir. Labios menores, labios mayores es vulva. La inflamación de afuera de la vulva se denomina vulvitis. Vulvitis. Pero a veces se inflama tanto la vagina, el conducto, y también lo de afuera, la vulva. Entonces, cuando se inflaman ambos, eso se denomina vulvovaginitis. Vulvovaginitis. Cualquier otra enfermedad ya relacionada a la vagina recibe el nombre de vaginosis. Vaginosis. Osis es un sufijo usado muchas veces para enfermedad. Entonces, vagina es algo donde entra, donde se guarda. ¿Ya? Eso es una vagina. Cuando uno estudia, por ejemplo, diferentes lugares, diferentes tejidos, miren, acá hay células, así, y resulta que las células se meten, miren, se meten como unos cordones. Se meten como unos cordones. Y cuando se meten como unos cordones, nosotros usamos el término de invaginación. Estas son células, ¿ya? Decimos por una invaginación, in significa hacia adentro, ¿no? Por una invaginación del epitelio se forman las glándulas, por ejemplo, ¿no? Y cuando algo sale, por ejemplo acá, sí, ese mismo ejemplo, nosotros usamos E, de evaginación, E para evaginación. Una evaginación del peritoneo. ¿Qué significa? El peritoneo es una membrana serosa que se puede salir, se puede prolongar. Eso se llama evaginación. ¿Ya? Aquí en la imagen tenemos una invaginación del intestino delgado sobre sí mismo. Esta es una parte del intestino que se ha metido sobre sí mismo, sobre otra porción. Entonces, hay que saber muy bien, muchachos, diferenciar estas palabritas. ¿Ya? Esto es invaginación. Seguimos. Vagus. Vagus significa, muchachos, errante. ¿Ya? Y de ahí viene palabras como divagar. Divagar significa vagar por todos lados. Di es separación. Vagar por allá y vagar por acá. Vagar por todos lados. Vagabundo también se toma como sinónimo de vagamundo, de vagar por el mundo. ¿Ya? La Real Academia acepta los dos como sinónimo. Vagabundo de
Vagamundo es aquel que vaga por muchos lugares. Entonces, un vagabundo es diferente, muchachos, a un nómada. El nómada es aquel que se mueve, pero en grupo, en población. Se asienta a un lugar, se va a otro lugar, ese es el nómada. El vagabundo es aquel que se mueve, pero solo. Pertenece a una comunidad, a una población estable, ¿ya? Y solamente él se mueve. No confundir entonces con el nómada, ¿ya? No olvidar. Seguimos. Valetud. Valetud significa, muchachos, enfermizo, delicado, frágil. Es étimo, valetud. Valetudinario es una persona justamente enfermiza, que tiene ya una morbilidad. Varis, dilatación de una vena. Y de ahí viene justamente varices. Las varices son estructuras tortuosas, dilatadas, que se observan producto del agrandamiento y estancamiento de la sangre en las venas. Suelen verse con frecuencia en los miembros inferiores. Varicocele. Muchas veces el sufijo cele se usa para referirse más a testículo. A testículo en sí. Por ejemplo, hidrocele es el acúmulo de líquido de agua en el testículo. Varicocele son las varices que aparecen al nivel de los testículos. Acá tenemos un testículo, el testículo izquierdo. Vemos nosotros acá estas venas que constituyen un plexo llamado el plexo pampiniforme, ¿ya? Que lleva sangre hacia la parte superior. Por algún motivo este plexo se dilata, ¿vemos allá o no? Y aparecen las varices, venas dilatadas. Varices son venas dilatadas. Las varices en el testículo, muchachos, se denominan varicocele. No se olviden, varicocele. Básculo, facilito. Básculo significa un vaso pequeño. Vaso se usa en receptáculo. Recuerden, sufijo culo se usa para instrumento o también para diminutivo. Vaso pequeño, conducto, como tenemos ahí un vaso sanguíneo. Una vasculosis, osis, es una enfermedad de los vasos pequeños, ¿ya? Y una vasculitis, itis, es una inflamación de los vasos pequeños que son los capilares o las vénulas. Mire, cuando vemos a una persona que por un motivo le aparecen así zonas rojizas, calientes, hay inflamación en sus pequeños vasos. Eso, muchachos, se llama vasculitis. Vasculitis. Vasculiforme tiene forma de vasos, de pequeños tubitos o receptáculos. Acá tenemos unos tricomas que son anexos a los tejidos vegetales. Vemos nosotros, miren, tricomas vasculiformes se les llama, en forma de pequeños vasos. No se olviden. Veda. Veda significa, muchachos, prohibición. No se olviden, ¿ah? Veda es prohibición. Vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? Vamos a ver. Dice, este anuncio que sacó el Ministerio de la Producción. Yo respeto la veda. Seguro que se escuchaba a veces, alguno de ustedes de repente de Chimbote o es de un lugar donde se dedican a la pesca, ¿ya? La veda en sí es una prohibición a la pesca o a la caza, una prohibición legal, con el objetivo de evitar la depredación excesiva y finalmente la extinción de la especie, ¿no? Por ejemplo, hay veda de peces, veda en este caso de crustáceos, de moluscos, ¿no? Gracias por apoyar y respetar la veda. Hoy culmina la veda de conchas negras y de camarón de río. Eso es veda. Entonces, una veda es una prohibición legal de pesca o de caza, ¿ya? Esa es una veda. Entonces, vedar significa prohibir, sinónimo de vetar, con V y con T, vetar. Se ha escuchado a veces, ¿no? Está vetado. ¿Ya? Él está vetado de los juegos porque mucha trampa hace. Significa está prohibido de jugar. ¿Ya? Vetar o vedar. O por ejemplo, también acá tenemos otro caso, miren. El local fue vedado. ¿Qué significa vedado? Que prácticamente fue cerrado, prohibido de funcionar. Vedado es cerrado, prohibido de funcionar, obviamente por cuestiones también legales, ¿no? Bien, continuamos. Vermi. Vermi, muchachos, ya conocidazo, significa gusano. Vermi, como vemos en la imagen, gusano. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? ¿Qué es un vermífugo? Sinónimo vermicida. Vermicida, sida, mata aquello que mata a los gusanos. O sinónimo antiparasitario, ¿no? Vermicida es una sustancia que ingiere el niño o el animal, ¿ya? Y sirve para poder matar a los parásitos gusanos, que a veces se alojan en el intestino. Entonces, al matar, la persona o el animal empieza a botar los gusanos muertos por las heces. Y prácticamente un vermicida prácticamente actúa como si fuera un vermífugo. Fugo significa sacar, fugar, sacar, ¿no? Algo para sacar los gusanos. Debe darle a ese niño una sustancia
Vermífuga significa algo que saque los gusanos, que mate los gusanos. Se toman como sinónimos, muchachos, no se olviden, como sinónimos. Seguimos. Miren, este gusanito es un gusanito chiquitito y vive en el recto de las personas que tienen esta infestación. Recuerden que cuando hablamos de gusanos no hablamos de infección, sino de infestación, por tratarse de organismos pluricelulares, de animales, no son bacterias, no son protozoarios, son animales. Infestación, no se olviden. Entonces, este señor es el responsable de que los niños sufran de escozor, prurito o comezón anal. Le rechina los dientes, le pica la nariz. Profesor, ¿cómo se llama ese gusanito? Es el famoso oxiuro, no se olviden, muchachos. El famoso oxiuro. Nombre común vulgar, oxiuro. Nombre científico, Enterobius. Entero, intestino. Bios, vida. Vive en el intestino grueso. Vermicularis, vermi, gusano. Cularis, culo, significa diminutivo. Gusano pequeño que vive en el intestino. Por eso le pusieron Enterobius vermicularis, no se olviden. Y la enfermedad que origina es la oxiurosis. Facilito. Osis, sufijo osis, enfermedad. Oxiurosis. No olvidar. Le presento el intestino grueso, intestino delgado, intestino grueso. Esta parte inicial se llama el ciego y luego sigue con el colon ascendente y todo lo demás. Resulta que en el ciego hay una tripita, ¿ven o no? Tripita. Ya hemos estudiado nosotros muchos séptimos, ¿ah? Algo que está anexo, algo que está de forma adicional, recibe el nombre de apéndice. Esto, muchachos, es un apéndice. ¿Qué forma tiene? Forma de gusano. Y por eso se le llama apéndice vermiforme, forma de gusano. También se le llama apéndice del ciego o apéndice secal. No se olviden también esos sinónimos, ¿ya? Vermiculita, no sé si alguno de ustedes se dedica pues al cultivo de algunas plantitas, tienen sus maceteros. Entonces, aquellos que se dedican al cuidado de las plantas, y tienen que ver el humus, tienen que ver el tipo de tierra, cómo se riega y todo lo demás, debe haber escuchado una vez esta palabrita, vermiculita. Sufijo ita, ¿ya? Para referirse a qué? A minerales rocosos, como por ejemplo, pirita, calcita, ¿ya? Minerales rocosos. Minerales como hidroxiapatita de nuestros huesos, ¿no? Vermiculita. Este mineral, es que en realidad son un conjunto de minerales precipitados, se usa para que el suelo sea poroso y retenga aire y agua. No en sí va a nutrir al suelo, sino ayuda a que el suelo retenga, como le dije, agua y aire, ¿no? ¿Por qué le pusieron, profesor, vermiculita? Ahora sí, vamos a la palabra. Vermi significa, muchachos, gusano, vermi. Lo que pasa es que cuando se calienta, ya a altas temperaturas, este precipitado de minerales empieza a esfoliarse, a rajarse en pedacitos, que esos pedacitos salen en forma de gusanos. Parecían larvas en sí. No sé si ves acá algunos de ellos, ¿no? Tienen forma de larvas. No son gusanos delgaditos. Entonces, por eso le pusieron vermiculitas o vermiculita a este conglomerado de minerales. Bien, continuamos entonces ahora. Veamos el étimo velo. Tú lo puedes deducir, muchachos. Velo significa velocidad. Vamos a ver unos ejemplos. Profesor, ¿qué significa velocípedo? Velocípedo. Pedo, no se olviden, muchachos, o podo significa pies. Velocidad, rapidez. Pies veloces, pies rápidos. En sí, velocípedo significa, muchachos, como se ve en la imagen, cualquier tipo de estructura o cualquier tipo, digamos, de instrumento que se construya que haga que los pies se muevan rápido. El ejemplo y prototipo de velocípedo es la bicicleta. Eso, muchachos, no se olviden, entonces significa velocípedo, ¿ya? Velocípedo. El triciclo, todo lo que implique mover los pies rápido y obviamente aumentar la velocidad. ¿Qué es un velódromo? Dromo, carrera, dromo. Acuérdense de hipódromo, donde corren los caballos. Velódromo, muchachos, entonces viene a ser un lugar donde etimológicamente significaría carrera de velocidad. Carreras de velocidad. Pero vamos a la definición ya un poco más semántica. Velódromo es un lugar donde se hacen competencias de velocidad por bicicletas, ya usando bicicleta. Profesor, ¿y por qué no otro? ¿Por qué no carros? ¿Por qué no otro tipo de movimiento? ¿Por qué bicicleta? Porque, digamos, las bicicletas son mucho más antiguas que otro tipo de movimiento, otro tipo de
instrumento que usa el ser humano para desplazarse. Por eso el nombre inicial, velódromo, se usó justamente para el lugar donde se hace competencia de velocidad usando bicicletas. Bien, este nombrecito le debe parecer conocido, ¿no? Velociraptor. Velociraptor, viene de velocidad, raptor, captar, secuestrar. El velociraptor fue un pequeño dinosaurio, viene con unas garras muy filudas en las extremidades inferiores y, bueno, este es el esquema más aproximado a su anatomía, ¿ya? Que era un gran depredador, ¿ya? Se caracterizaba ¿por qué? Porque se desplazaba a gran velocidad para atrapar a sus presas. Por eso le pusieron Velociraptor, ¿ya? Ese nombre obedece justamente a su forma de cazar. Ventro, muchachos, significa vientre. Vientre, abdomen, panza para algunos casos, ¿no? Ventrículo, si ustedes se dan cuenta, nuestro corazón tiene como una pancita, ¿ven o no? Hacia adelante. Recuerden que la palabra vientre, ventral, significa ubicado en posición anterior, ¿ya? Sufioculo significa diminutivo, pequeño. El corazón tiene una pancita pequeña hacia adelante y esa pancita le pusieron ventrículo, que en realidad son dos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Verus, verdadero. Acuérdense, verus, verdadero. Verás, algo que es verdadero. Verosímil, algo que se asemeja a la realidad, pero no lo es. Voy a repetir, algo que se parece a la realidad, algo que es verdadero, pero en el fondo no lo es. Vetus, viejo. Vetus, viejo. Y de ahí viene, por ejemplo, vetusto, ese árbol vetusto, árbol viejo, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, también veterano, ¿ya? Veterano, sinónimo de viejo, ¿ya? O también inveterado. In, en este caso no significa negación, pero significa que pertenece, ¿ya? Sinónimo de inveterado, enraizado, arraigado, viejo, ¿ya? Asentado. Son sinónimos, aunque pueden confundir. Veterinus, profesor, ¿qué significa veterinus? Muchachos, veterinus en la antigüedad se usaba ese nombre para designar a las bestias de carga, a los animales de carga que no servían, por ejemplo, para transportar, digamos, a los carruajes en el ejército, o que no servían, por ejemplo, para las competencias. Aquellos animales viejos, ¿ya? Esos eran destinados solamente a la carga y eran denominados veterinus, por viejos. Vetero, viejo. Veterinus, animales viejos destinados a la carga, ¿ya? Algo así como los animales jubilados de su juventud, donde sí tenían toda la fortaleza. Entonces, estos animales con frecuencia se enfermaban y eran atendidos por personas especializadas en el tratamiento de estos animales, los cuales eran denominados veterinarios, y de ahí viene justamente la palabra veterinario. Hoy en día veterinario ya significa, pues, esto es algo más amplio, ¿no? Una especialidad para tratar diferentes tipos de animales. No solamente estudia la veterinaria, digamos, la estructura, el funcionamiento de los órganos y los sistemas de los animales sanos, sino también de los enfermos. Pero veterinaria viene de justamente veterinus, que significó en una antigüedad animales viejos que ya no hacían la labor que un animal joven. Vexilo significa, muchachos, bandera, insignia o estandarte. Banderas, insignias, por ejemplo, que se colocan a los soldados, o estandartes que a veces se entregan cuando hay una acción meritoria. La vexilología es entonces la ciencia que estudia los diferentes tipos de banderas o simbologías de estandartes. Igual también que la vexilografía estudia la estructura, los colores, la forma, la diagramación de las banderas. Ahí está, esa es la vexilología. Vexilología es la disciplina que estudia a las diferentes banderas. Acuérdense, vexilología, vexilo, banderas, pendones, estandartes, entre otros más. Este es facilito. Vía, camino. ¿Quién ha escuchado? No, vía, camino. Ese negocio es viable. ¿Qué significa eso? Que sí te lleva a un buen camino, viable, ¿ya? Ciclovía. Cualquiera puede decir ciclo a lo que da una vía que da vuelta, ciclovía. En sí, ciclovía viene a ser una vía de tránsito para las bicicletas. Y se llama bicicleta, vía es dos, ciclo, dos circunferencias, dos llantas, dos ruedas, bicicleta. Y las ciclovías son justamente hechas para el tránsito de las bicicletas. Vía también, muchachos, significa ver, percibir. Acuérdense, ver, percibir. Por ejemplo, vidente. Vidente es aquella persona que ve, que percibe el futuro, se adelanta a los hechos. Vidente es aquel que ve el futuro. Evidente, significa algo hacia afuera.
E hacia afuera. Entonces, profesor, ¿qué significa evidente? Evidente significa algo que se ve desde afuera, se ve externamente, es algo demasiado visible. Eso, muchachos, es evidente. ¿Qué más tenemos por acá? Invidente. Este in significa ya negación, ¿no? Este in significa negación, aquel que no ve. Invidente, jóvenes, es aquel que no ve. Invidente, no olvidar. Vedette. La etimología de vedette es algo muy curioso. Vedette viene de un vocablo francés que designaba a un soldado de la tropa, a un jinete, ¿ya?, que se separaba de todo el grupo y su función era de ser centinela. Ese soldado o ese jinete vigilaba a la tropa enemiga, vigilaba su ubicación, su movimiento. Entonces el jinete, que por lo común se subía a la colina e informaba al resto de lo que hacía la tropa enemiga. Ese era justamente ese era un vedette, el jinete que era el que visualizaba, estamos justamente viendo nosotros acá, muchachos, de vía, ¿no? El que visualizaba, ¿ya? Eso. Luego, posteriormente, este étimo se extrapoló en la actuación aquí al actor principal, al actor que todos visualizaban en una obra teatral, por ejemplo. Se usaba entonces vedette para que el protagonista principal de una obra. Y hoy día ya todo se fue, digamos, ya, si ustedes digitan en el Google vedette, les aparece pura calata nada más, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta nosotros cómo en el transcurrir del tiempo van cambiando los significados, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, supongamos si uno viaja en el tiempo y tú regresas, se me ocurre, 500 años para atrás, y vas a ver que las palabras de esa época ya no significan lo mismo que significan hoy? Y si te adelantas en el tiempo y viajamos a 300 años hacia adelante, las palabras del año 2400 ya no van a significar la que significan hoy mismo. Evoluciona el lenguaje. Y eso nos ayuda justo a entender la etimología. Viril, varón. Viril, muchachos, no se olviden, varón. Virilidad, justamente son las características del varón. Demuestra tu virilidad, le dice la muchacha, ¿no? Significa que demuestra que eres un macho alfa, ¿no? Viricidio, sidio, matar. Viricidio significa dar muerte al esposo. Dar muerte al esposo. Y hace rato ya también la muerte a la esposa, en este caso al esposo. Pero también viricidio significa, muchachos, dar muerte a un varón en general, ¿ya? Puede ser al esposo, a un varón en general. Uy, seguimos, vamos con el 17. Vita, vida. Vita significa vida, es de latín, que significa, no se olviden, vida, y viene, por ejemplo, vitamina. Casimiro Fun fue el que descubrió que había alimentos que poseían una amina importante para la vida. Profesor, ¿qué es una amina? Una amina, muchachos, es un compuesto químico que tiene grupo NH2. Amina es un compuesto químico que tiene como radical NH2, derivado del amoníaco. Entonces, Casimiro Fun se dio cuenta que había una amina vital, y le puso por eso vitamina, cuya deficiencia originaba el beriberi. Estamos hablando de la vitamina B1, la tiamina. Hoy día saben que las vitaminas no todas son aminas, ya hay de diferentes grupos químicos, pero este nombre inicial significa amina vital, el nombre etimológico con la que bautizó Casimiro Fun a las vitaminas. ¿Qué más, profesor? Otros ejemplos. Vitalicio, seguro que has escuchado eso, ¿no? Sueldo vitalicio, cargo vitalicio. Justamente Julio César, de la época republicana romana, se autodenominó perpetuo en el poder porque él quería gobernar hasta su muerte. Y de él le siguieron ese ejemplo otros emperadores. Pero es uno de los personajes más conocidos, ¿ya?, que quiso perpetuar su poder y volverse vitalicio. Vitalicio significa, entonces, muchachos, que dura toda la vida, hasta la muerte. Vitalicio, no lo olviden, entonces, jóvenes. Continuamos. Voluntad es voluntad, facilito, ¿no? Voluntad es voluntad. Volición, acción, es la voluntad a elegir. Voluble, sufijo ble, significa cambiar, rotar. Cambiar de voluntad. Es muy voluble, o sea, cambia de opinión, cambia de voluntad. A eso, muchachos, se refiere, no se olviden. Vorare, facilito a comer, tragar. Vorare. Por ejemplo, devorar, comer de arriba hacia abajo. Devorar. Voraz, relativo a comer, ¿no? Osívoro, aquel que come huesos. Osívoro, huesos. Boro, boros, comer, tragar. Frugívoro, boro, aquel que come frutas, animal que come frutas. Vemos ahí, por ejemplo, a un ave. Herbívoro, aquel que come hierbas.
Granívoro, el que come granos o semillas. Tenemos también carnívoro, detritívoro, el que come desperdicios. Y entre otros más, muchos boros. Vamos con los últimos. Vox o vocis. Vox o vocis. Voz, palabra, grito, llamada. ¿Ya? Y tenemos, por ejemplo, vocablo. Vocablo. Vocablo viene de vox, que significa, a ver, revisemos acá, vox o vocis, palabra, ¿ya? Palabra, ¿ya? Y volum, que significa medio o instrumento. Mejor anoto acá, ¿ya? Acá, vox, palabra, ¿ya? Y volum, que significa medio, pero acá está obviamente cambiado, ¿ya? Volum, que significa, muchachos, medio. Entonces, profesor, ¿qué es un vocablo? Un vocablo es un medio, un instrumento que sirve para dar nombre a algo, para llamar. Es un medio para llamar o para nombrar. Es un vocablo. Medio que se usa para nombrar o para llamar algo. Y el conjunto de vocablos forman el famoso vocabulario. Así de simple, ¿eh? ¿Qué más? Continuamos. Vociferar. ¿Te has escuchado, no? Vociferar. Foros o feros, llevar. Etimológicamente, vociferar significaría... A ver, esto, muchachos, significa llevar o tener. De foros, llevar o tener. Significa llevar voz o tener voz. Pero vamos ahora a la definición semántica. Vociferar significaría hablar fuerte, llevar una buena voz, gritar. Ya deja de vociferar, habla tranquilo, ¿no? Eso significa vociferar. Entonces, no olvidar, muchachos, que a veces hay que darle un poco sentido a la etimología. Miren, equivocar. También viene de voz. Miren, de voz o vocis. De voz o vocis. X, ¿qué significa X? Igual. Voz, vocar, invocar, llamar. ¿Qué significa, profesor, el étimo equivocar? Llamar igual. Miren, aunque no lo crean, significa llamar igual. Así de simple. Llamar igual, sí. Por ejemplo, a ver, supongamos esto, no sé si se puede ver. Este plumón es de color azul. Muy bien. Este plumón es de color rojo. Ya, muy bien. Entonces, si yo le digo a un niñito de 3 años, ¿qué color es este? Él me responde, azul. Ah, muy bien, azul. ¿Y este? Azul. No, ¿cómo que azul? Es rojo, te equivocaste. Entonces, equivocar significa llamar igual a algo que no lo es, a algo que es diferente. ¿Captan o no? Llamar igual a algo que es diferente. Uy, me equivoqué. ¿Por qué te equivocaste? Porque yo lo hice pensando que era así, igual que el otro. Ah, te fregaste. Eso es equivocar. Ya, muchachos, tiene también, mire, tiene su explicación esto, ¿no? Y bueno, cerramos con vulner o vulnus, que significa herir o herida, depende de cómo lo usemos, ¿ya? Población vulnerable. Los niños y los ancianos constituyen una población vulnerable. Significa una población que es fácilmente de herir, de lastimar. ¿Ya? Ese es vulnerar sus derechos, herir sus derechos. Y de ahí viene, por ejemplo, términos como invulnerable. Algo o alguien que no puede ser herido, no puede ser lastimado porque tiene, digamos, una fuerte protección. Y hay una plantita, muchachos, una plantita que se cree que tiene propiedades curativas. En regenerar las heridas, en regenerar las úlceras. Entonces, esta plantita sirve para regenerar heridas. ¿Qué nombre creen que le pusieron? Ahí está, miren. Antilis vulneraria. Vulneraria, miren, vulneraria significa algo que cura las heridas. O para las heridas. Vulneraria. ¿Ya? Bien, entonces eso es todo. Hasta el momento, muchachos, a seguir repasando, ya falta poco para terminar y nos vemos en la siguiente revisión.